Bienvenidos a nuestro podcast de Iglesia Bíblica Emmanuel. Estoy aquí con nuestro pastor, el doctor Manrique Salazar. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Pastor Tino, y a todos los que nos escuchan también les mando un abrazo y un saludo. Pues estamos experimentando un tiempo muy precioso en nuestra iglesia con esta serie de Génesis que hemos tenido estos momentos de gozo en el Dios de bendición. Hemos estado estudiando la semana pasada, este pasado domingo, estábamos en el tercer capítulo, versos 8 al 13 y fue un tiempo de bendición para mí personalmente, pastor. Hemos escuchado unas maravillas y la grandeza del Señor, su misericordia y su fidelidad. Am, Vamos a tocar primero para empezar el tema de ser dependiente de Dios y cómo a veces la palabra dependiente o ser dependiente a algo en nuestras mentes, especialmente acá en el oeste, pensamos que es como ser esclavo a algo y es mejor ser independiente. Es más, en los Estados Unidos tenemos ese día de independencia donde celebramos la independencia de nuestro país, pero de la Inglaterra en 1776. Y, y en nuestra cultura, especialmente la cultura estadounidense, es, es ser libre, ser independiente, es el algo que se considera como el estado mejor. Pero ¿qué nos dice el Señor o qué nos dice la palabra de Dios acerca de ser dependiente de Él? Claro, creo que has hecho un punto muy importante. Distintas experiencias, por un lado, distintas experiencias, malas experiencias, eh, de grupos humanos a través de la historia, que han recibido producto del pecado en otros, han necesitado y deseado reaccionar con declararse independiente de esos grupos. Por un lado, eso ha sido una reacción natural a través de las décadas, a través de los siglos. Pero por otro lado, también hay un deseo personal, creo yo, muy intrínseco, muy adentro en el ser, de que no quiero ser gobernado ni mandado por nadie, ni limitado por nadie. Y es un sentido que es entendible hasta cierto punto, pero cuando estamos hablando de Dios es completamente rebeldía. En su palabra, Dios es presentado en Génesis 1 al 2 como el creador todopoderoso, Ujú. que creó los cielos y la tierra. Eso hace una implicación que tiene la sabiduría para crear los cielos y la tierra y todo lo que está en el universo. Con esa perfección de sabiduría, Él creó el ser humano para reflejarle en la tierra mientras administraba la tierra, pero en completa dependencia de Él. Entonces, ese fue el diseño de Dios y nos hizo dependientes de Él. Cuando la criatura usa lo que Dios diseñó de otra manera, todo se sale de control, ¿verdad? La criatura, a partir de capítulo 3 hasta el día de hoy, la humanidad ha decidido a caminar de manera independiente de Dios para emitir juicios sobre lo que es bueno y malo para su vida. Y eso es la mejor definición de rebeldía contra el perfecto, todopoderoso y amoroso Dios, ¿verdad? Y Mm. eso es lo que vemos en la palabra de Dios, en pocas palabras. El pecado que vemos que se inició en el tercer capítulo, am, cuando nuestros padres primeros desobedecieron a Dios y, y tomaron de la fruta que no hubieran. Am, Usted usó una definición de pecado que nunca he escuchado yo personalmente. Em, es ser alguien que defina lo bueno
aparte de Dios. Eso me tocó mucho. Am, Explícanos un poquito más de ese tema. Claro que sí. Esto es, uno lo puede ver cuando Dios va creando y declarando lo que es bueno, y cuando Dios va bendiciendo para habilitar lo que creó bueno para lograr sus propósitos. Eh, Ahora, el ser humano, los primeros seres humanos, la primera pareja humana, Adán y Eva, toman lo que Dios declaró bueno y lo que Dios declaró malo, ¿verdad? El fruto del árbol del bien y del mal, y lo consideró bueno. Lo que Dios consideró malo, ¿verdad? Ellos emitieron juicio de que sí era bueno, Ujú. contradiciendo a Dios. Y ahí lo que podríamos, si podemos generar un concepto de lo que hicieron, es que se atribuyeron, se dieron la autoridad de establecer, de emitir un juicio sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y eso nunca fue dado por Dios. Eso era algo que solamente le tocaba a Dios. El trabajo de Dios. Entonces, definición de pecado es esa atribución del ser humano de establecer juicios sobre o opinión sobre lo que está bueno y malo, para ellos y para los demás. Tomar el lugar de Dios. Esa es una definición, digamos, de pecado. Y lo vemos porque, por ejemplo, la persona, el hombre, la mujer que abandona, por ejemplo, su familia y quieren ser felices, ¿verdad? Ujú. Y pues ya decidieron que lo bueno es ser feliz. En vez de ser obediente, ser feliz es más alto y luego caen en una situación muy terrible muchas de las veces. Am, Cuando estamos hablando de dependencia de Dios, dinos de, porque cuando el ser humano desde niño, ¿verdad? No quiere ser dependiente de nadie, quiere ser independiente. Por ejemplo, usted es padre, yo también tengo hijos. ¿Cuál es la primera palabra que ellos les enseñan? La primera palabra es no. Y es algo que vemos, todos mis hijos fue la primera palabra, no. Y así que es algo que está en nuestra naturaleza. Ah, eh, am, ¿qué qué podemos decirle a la persona, por ejemplo, pastor, que están am, en un pecado? Ellos reconocen que es pecado y están atrapados, están sin poder mover, am, están en un ciclo de pecado, con pena y con todo eso que va con eso. ¿Qué le podemos decir a una persona que está encadenado en ese día? Claro, creo que primero tiene que haber una retroinspección personal de qué es lo que significa lo que estamos haciendo. Si tú crees en Dios, si tienes una fe en Dios de que existe, que es real, que está activo, que es tu creador, y que incluso lo consideras, si incluso lo consideras tu Padre Celestial, tu Padre, eh, pero al mismo tiempo practica y hace esto que Él ha establecido, va en contra de su palabra, en contra de su corazón, de su carácter, que es pecado contra Él, rebeldía con Él, pero igual rindes, igual pleitesía, igual adoras a este pecado, tanto como lo adoras a Él, cuando Él ha dicho que son incompatibles. Entonces, lo primero es hacer una retroinspección, un retroanálisis de qué significa eso. Y es que está siendo o estaríamos siendo una persona de doble mente, que la Biblia Mm, habla, de ser una persona de doble mente, que profeso sí por un lado y profeso no por el otro. Y cuando aceptamos eso y se lo confesamos al Señor, estamos listos para saber qué hacer. Y es que necesitamos quitar ese ídolo que hemos generado y quitarlo de esa posición y empezar a adorar solamente a Dios, ¿verdad? Y cuando empezamos a adorar solamente a Dios y quitamos ese ídolo de esa categoría, estamos preparados para empezar a robarle terreno de batalla perdido. No estoy diciendo que se va a solucionar la batalla inmediatamente, porque tal mm, vez han sido años
de darle territorio al enemigo para que avance, pero te invita esa batalla reconociendo eso. La segunda es ver solo el poder del evangelio Mm, presente y transformando el corazón del individuo puede darle el poder para batallar el pecado. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, como tu Salvador, te invito a venir y reconocer lo que Él hizo en la cruz en tu lugar y aceptar ese regalo de salvación. Y Él es fiel de hacerte uno con Él, enviando su Espíritu a morar en ti por medio, como instrumento de esa fe. Y una vez en tu corazón y en tu vida te va a ayudar a empoderar para poder batallar con ese pecado específico, con esa lucha específica. Es en el poder del evangelio que puedes progresar en tu lucha contra ese pecado y eso es lo que quisiera invitarte a hacer. Si eres un creyente y estás en lucha todavía, ven donde tu pastor, ven donde tu anciano, si eres miembro de nuestra congregación, búscanos. Estamos aquí para servirte y para ayudarte. ujú. Tal vez somos hermanos que hemos caminado también en luchas específicas y podamos apuntarte en la dirección adecuada. Así que busca ser pastoreado, busca a congregarte en una iglesia y pedir ayuda a aquellos que están en liderazgo. Muchas personas, pastor, he escuchado y he hablado con varias personas, tienen una imagen de Dios que es un Dios enojado con ellos, un Dios quizás que tiene de patrón como raíces griegas, un Dios que está en con barba larga, blanca, con relámpagos y listo para juzgar uno inmediatamente. Ah, Conocemos que Dios es justo 100% Ujú. y él requiere la perfección. Pero, ¿qué de la persona que ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesús? Han recibido al Señor como su Salvador, reconocen que Cristo murió en la cruz por mis pecados, nuestros pecados, fue sepultado en el tercer día, Él resucitó. ¿Cómo nos ve Dios ahora cuando uno está en un estado de ser creyente? Muy buena pregunta. Eh, Creo que primero quisiera empezar por lo primero que mencionaste. Eh, cuando, cuando hemos pecado contra Dios, creo que es nuestro propio pecado que nos invita a verlo distante, a juzgarlo como un Dios tirano que está enojado. Creo que esos son frutos de nuestro propio pecado, de Mm, ponerlo a Él en esa posición, de alguien que no quiere verme, no quiere estar conmigo por lo que estoy haciendo, que está distante, que está muy lejos de mí y que no piensa acercarse hasta que yo no pare de hacer lo que estoy haciendo. mm, Eh, Nos hemos dado cuenta que en Génesis esa fue uno de los efectos del pecado, separarse de Dios, decidir tenerle miedo a Dios, mm, decidir no estar cerca de Dios. Pero esos son efectos del pecado presente. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que Dios ha revelado sobre Él mismo ante nosotros, cómo es Él ante nosotros los pecadores. Y es siempre dispuesto de aceptar, siempre cerca, siempre involucrado, siempre presente en todo lugar, nunca lejos, nunca ausente, ¿verdad? Y siempre dispuesto a perdonar al contrito de corazón, aquel que se arrepiente, que con humildad confiesa y que viene y está dispuesto a apartarse del pecado y de venir en confesión arrepentido a pedirle ayuda a él. Y ese es el Dios presente amoroso. En capítulo 1 de Génesis se presenta como el creador todopoderoso. ujú, También en capítulo 2. Pero en ujú, capítulo 3 se presenta como el juez justo, que ujú, sí es cierto, castiga el pecado, y que sí es cierto, no está donde el pecado no está, pero también sabemos que en el capítulo 3 al final, lanzó un plan que hoy sabemos que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo para poder restablecer su relación con nosotros que fue estropeada por el pecado. Y es
nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en Él es justo de perdonarnos y restablecer esa relación con nosotros. Entonces, como creyente, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo me ve Dios a pesar de mi pecado? Lo que Él ve es a Cristo. Mm, Lo que Él ve es a Cristo, porque su justicia fue imputada sobre nosotros. Él nos ve como justos, porque por medio de nuestra fe en la cruz, su justicia fue imputada sobre nosotros. Nos ve blancos, justos, justificados, no por nosotros, ni por lo que hemos hecho o no hecho, por lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz, por lo que Él mismo lo envió a hacer la cruz. Y eso es lo que estamos frente a Él, y por eso Él espera que arrepentidos, apreciando ese precioso regalo de gracia, sin merecerlo, fuimos dado gracia, vengamos a Él arrepentidos y en búsqueda de ayuda para poder levantarnos de nuestro pecado. Hay personas que han experimentado en sus vidas y tienen en su pasado, por ejemplo, experiencias religiosas. Van a una cierta iglesia, hacen ciertas acciones, rituales, por ejemplo. Me acuerdo de un querido amigo que quería am, pedirle perdón a Dios por algunas cosas que él hizo, y él caminó hincado de rodilla de un pueblo a otro en México y llegó sangrando. Y Dios requiere eso para que Él me perdone de mis pecados. ¿Requiere ese tipo de acción? Es una muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos enseña la Biblia que hoy vivimos en el periodo del nuevo pacto. Mm, Eh, ¿Y qué quiere decir eso en relación a nuestros pecados? Que Él envió un mediador para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Un solo mediador, Jesucristo. Y lo envió para pagar por los pecados. Una vez que ponemos nuestra fe en Cristo, ese beneficio de perdón es dado a nosotros. Y se necesitó un sacrificio, una muerte para siempre, para perdonarlo todo. Y ese es el perdón que recibimos. Una vez por todo, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la obra de la cruz fue suficiente mm, para lograr el perdón de nuestros pecados y se adquiere por medio de la fe, no por méritos o obras, por medio de la fe en esa obra en la cruz. Un sacrificio, perdonándolo todo para siempre. Entonces, cuando hacemos una obra específica y decimos que podría ayudar al perdón o volverse el perdón por nuestros pecados, estamos diciendo que esto no fue suficiente. mm, Entonces, estamos nulificando completamente, haciéndolo nulo, no suficiente, no sirve para perdonar pecados. Pero ahora esto otro, caminar de rodillas, sacrificar algo, darle a Dios algo, distintas prácticas que escuchamos, por ejemplo, en Costa Rica, de donde yo vengo, ujú, usted puede hacer una caminata desde la capital hacia otra provincia donde hay una catedral y ahí está la Virgen y usted hace esa caminata, sus pecados son perdonados. Al día de hoy sabemos que usted en algunos lugares si da dinero, sus pecados son perdonados. Todavía hoy, ¿verdad? wow. Si hace ciertas oraciones que no tienen que ver con el Evangelio, también sus pecados son perdonados, ¿verdad? Si usted va donde una persona específica y esa persona ora por usted, sus pecados son... Todas esas obras lo que hacen es que nulifican el Evangelio y eso es considerado una herejía en la Biblia. Mm, Eso no es una fe sincera, no es una fe verdadera. La ujú. única fe verdadera es la que deja el sacrificio de la cruz como el único medio mediador para siempre y una vez por todas, por todo tipo de pecado en la vida de un ser humano. Mm.
Queremos invitar a nuestros queridos seres viéndonos ahorita a nuestra página web www.emmanuelbible.church. Ahí hay un botoncito arriba que dice las buenas nuevas. En español pueden ver y estudiar un poquito más. Si usted nunca ha hecho, usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesús, puede tener esa oportunidad. Luego lo invitamos a nuestra iglesia los domingos a mediodía en español, a las 10 de la mañana en inglés. Ahí está en nuestra página, está el domicilio y están muy invitados. Pero si usted vive lejos o si usted está escuchando de otro lugar, ¿qué le diría, pastor, a esa persona? Bueno, primero que todo, si usted hoy nos escucha y usted no sabía sobre el regalo de salvación en Cristo Jesús, quiero invitarle a poder seguir estudiando sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme adelantarle algo. Tanto lo amó Dios a usted y al mundo entero que envió a su Hijo a morir en la cruz para que usted no se pierda, para que usted pueda tener vida nueva, sus pecados puedan ser perdonados y usted pueda ser restablecido en una relación íntima de hijo padre con Dios, el creador de todo, por medio de colocando su fe en la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es la primera invitación que te tengo, que quiero hacer. Si Ujú. nos escuchas y no perteneces a ni te congregas en una iglesia, quiero invitarte a venir, Emanuel, y visitarnos y darnos la oportunidad de estar con nosotros. Si eres parte de Emanuel, también quiero invitarte a que puedas aproximarte a alguno de los pastores para que podamos también caminar contigo en esta vida cristiana. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Y también queremos extender a las personas que nos han visitado quizás una vez o dos veces y no tuvieron oportunidad a llenar la tarjetita que tenemos para visitantes. Queremos conocerle. Así que también en nuestra página puede ver nuestro correo electrónico y nos puede enviar un correo y con mucho gusto queremos conocerle más. Pastor, quiero en este momento, pues quiero ir al tema del matrimonio. Nuestra iglesia, somos una iglesia que am, ponemos mucho valor en personas que no están casadas, que no, personas que nunca se han casado o no están casados en este momento. Sabemos que Dios llama a ciertas personas a entrar a un matrimonio y otras personas no, es algo bíblico. Pero en esta porción del estudio, hemos llegado a este tema de matrimonio. Así que, ¿qué nos puede decir de la unidad, lo que representa el matrimonio en los ojos de Dios y para nosotros como seres humanos? Claro. Primero, Dios quisiera contarles lo que hemos venido estudiando en los primeros capítulos de Génesis, cuando Moisés nos revela que Dios es el autor del matrimonio, de la institución del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto frente a él bendice esa unión y vuelve esa unión espiritualmente hablando una sola carne. Y es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Donde pueden vivir una sola carne en relación con Él, en dependencia de Él, en una sola carne, viviéndolo para representarle a Él aquí en la tierra, pero en dependencia de Él, viviendo comunidad para adorar a Dios, pero en dependencia de Él. Y, y lo que sucede es que el pecado afecta, ataca esa unidad. Uno de los Mm, efectos del pecado es esa separación. Uno de los efectos del pecado es que nos separamos de Dios por ese mm, pecado presente, innato en nosotros, pero también nos separamos de otros. Nos vemos ya no como una sola unidad, pero nos vemos como separados, como individuales. La unidad fue representada, reemplazada por individualidad. Y eso afectó los matrimonios al día de hoy. El Nuevo Testamento nos dice que la unidad del matrimonio es usada por Dios, fue diseñada por Dios para mostrar la relación entre la iglesia y su Salvador, el Señor Jesucristo.
el rol que tiene el marido de representar a Cristo en la relación, amando a su esposa como él ama a la iglesia, y su esposa tomando el rol de la iglesia, respetando y siguiendo el liderazgo de su esposo, tal y como la iglesia se somete y confía en el liderazgo de su Salvador y amor de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio expresado por esa unidad. Entonces, la Biblia completa nos habla de lo sagrado que es el matrimonio para Dios, porque Él dice algo sobre él, y es las buenas nuevas del Evangelio, la relación entre Cristo y la iglesia. Y Él protege y quiere que protejamos y nutramos los matrimonios. Eso es lo primero que quisiera decirte en estos momentos sobre lo que la palabra de Dios habla sobre el matrimonio. Mm. Y viéndolo así, ¿qué podemos decir? Ya podemos captar un poquito de lo que Dios ah, piensa y cuando es un gran lamento, cuando hay divorcio, por ejemplo. Y ¿qué le podemos decir, pastor, a una persona quizás que se encuentran divorciados en este día por varias razones, cosas muy complicadas entre relaciones entre hombres y mujeres? Y es muy complicado a veces, pero ¿qué podemos decirle a alguien que se siente separado? Van a una iglesia como la nuestra, escuchan estos temas de matrimonio. Gracias a Dios, en nuestra iglesia hay bastantes matrimonios saludables, ah, que el Señor está bendiciendo, pero ¿qué si una persona viene y ve eso? Y ¿cómo le podemos animar a esa persona? Claro. Gracias por darme esa oportunidad de hacerme esa pregunta. Primero, mi hermano y mi hermana en Cristo, si los matrimonios, el diseño de Dios para el matrimonio, eh, se ve afectado por las distintas circunstancias de pecado que afectan este mundo en el que vivimos, que es un mundo afectado por el pecado. Y las experiencias que has tenido, esa experiencia dolorosa que has podido experimentar, es definitivamente el resultado del pecado afectándolo todo, ¿verdad? Y eso no te hace diferente a mí o a ninguna otra persona, en el sentido que yo también, aunque no he pasado por divorcio, también he vivido una vida afectada por el pecado y sufrido por el pecado alrededor mío, en mí y en las personas que he amado, ¿verdad? E inclusive el pecado ataca mi matrimonio y es una tentación y necesitamos estar protegiéndolo. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque no eres un hermano o hermana de segunda categoría porque Mm, hayas pasado por divorcio o no. Somos pecadores redimidos iguales, igualmente amados por el Padre Celestial. Entonces, lo primero que te quiero decir es de que te amamos, que te amamos y te necesitamos, y que estamos aquí para pastorearte a ti, a tu familia y también pastorear tu corazón, el cual Dios definitivamente quiere restaurar. ¿Restaurar de qué? De ese sufrir pasado, de ese sufrimiento pasado, que normalmente no es una experiencia grata ni tampoco sin heridas, ¿verdad? Y lo que quiere el Señor es acercarte a ti, usar tu circunstancia anterior para acercarte a Él para que puedas recibir libertad de las distintas cosas, sanación de las distintas cosas que experimentarte. Cuando digo sanar, me refiero específicamente, y quiero definir eso, de que puedas ver ese evento pasado, esas heridas o esos sufrimientos como algo que está en las manos del Señor, en su control, y que te permita a ti, aunque está ahí presente en tu memoria, pero puedes perfectamente vivir en gozo para la gloria de Él. A eso me mm, refiero con sanar, ¿verdad? Esa libertad de poder seguir siendo, encontrando tu identidad en Cristo y viviendo para su gloria a pesar de las circunstancias que sufriste, ¿verdad? Así que estamos para servirte. Por favor, búscanos, permítenos pastorearte y mm. caminar contigo. Eh, Te amamos. Eso es lo que quiero decir. Amén, así es. Me encanta eso de que no hay cristianos de segunda categoría, y second class citizen, decimos en inglés.
Y me encanta mucho porque muchas personas se sienten menos, ¿verdad? Se sienten, están caminando. Una de de los nombres de Satanás es el acusador y se sienten acusados, se sienten juzgados, pero el Señor Jesús ya tomó toda nuestro castigo en la cruz, fue sepultado en el tercer día, resucitó y el creyente recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya tenemos ese poder de vivir esas vidas victoriosas. Pastor, hemos llegado al fin. Voy a pedir, primero quiero invitar a nuestros hermanos viéndonos o amigos que si no conocen al Señor, que vayan de nuevo a nuestra página web. Ahí está el sitio y en la misma página web hay oportunidad de ver servicios, de ver la predicación este domingo pasado, tiempo de adoración, de alabanza, pero la predicación está ahí. Usted puede verlo ahí o ir a nuestra página a nuestro canal de YouTube o Facebook, también estamos. Y también queremos invitarles a enviarnos un correo. Si usted tiene una petición de oración, una necesidad, si usted necesita cualquier cosa, por favor, contáctanos y queremos estar contigo. Pastor, para cerrar, ¿puede usted orar por nuestro amado escuchándonos en este momento? Y podemos, pues, cerrar esta podcast. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias, Pastor Tino, por liderarnos en este podcast y que verdad el Señor le bendiga y le protege. Vamos a orar y cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por esta tarde y por esta oportunidad de crecer juntos en tu palabra. Padre, quiero orar en estos momentos por nuestro amigo o amiga aquí presente, escuchándonos, Señor, en esta tarde. Padre, sin conocer su situación y su realidad, pero entendiendo, Señor, que tú la conoces y que estás presente, Padre, y que estás consciente de lo que nuestro hermano o hermana que escucha, Señor, o amigo o amiga que escucha, Señor, está pasando. Te pido por ellos, para que puedas, Señor, seguir sorprendiéndoles mientras te conocen más, mientras crecen el conocimiento del Evangelio. Padre, las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo, para que puedas, por medio de Él, Señor, trabajar en los corazones de cada uno de ellos, acercándolos a ti, llevándolos a un mejor entendimiento de de la mayor expresión de amor que has hecho por ellos, y es la entrega de tu Hijo en su lugar. Y cómo sigues, Padre, pastoreándoles y cuidándoles y darles seguimiento en todo lo que suceden y en toda circunstancia que pasan. Padre, acrecenta su fe, acércalos a ti, llénalos de tu gozo, permíteles seguir entendiendo, Padre, tu carácter y tu voluntad y propósitos para su vida, Señor, y que puedan seguir creciendo en tu palabra y en el conocimiento del Evangelio, Padre, predicándose el Evangelio continuamente para verlo transformarlos día tras día para tu gloria. Te pido, Señor, esto en el nombre del más precioso nombre, tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Nos vemos pronto y gracias a todos. Que el Señor le Adiós. bendiga.